Vamos a saludar a nuestros invitados en el Centro Internacional de Noticias esta noche. Le doy la bienvenida a Claudia López, senadora por la Alianza Verde, politóloga. Gracias, senadora, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Muy amable. Sofía Gaviria, también senadora, codirectora del Partido Liberal. Bienvenida, senadora. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los televidentes y por supuesto a mis compañeros de mesa. Y también nos acompaña Samuel Hoyos Mejía, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Representante, bienvenido, buenas noches. Gracias, Jesús, un saludo a toda su audiencia. El tema está planteado, las declaraciones del fiscal Montealegre, lo que puede involucrar al pueblo, porque me gustaría mucho que nos centráramos en la frase que él dio, donde dice que el pueblo no tiene competencias. Competencias es la palabra que él utiliza. Pero antes de debatir el tema y antes de desgranar la entrevista del fiscal, hablemos un poco de lo que dijo el presidente Santos el día de hoy. Hizo una declaración pública, habló y explicó las razones por las que, según él, no se firmó nada el 23 de marzo y le ha dicho a las FARC, le exigió mejor a las FARC, que entreguen una fecha fija, precisa y clara para el desarme. Escuchemos. El gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad para poder hacer política y circular por el territorio nacional. El gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta. Declaraciones del presidente el mediodía de hoy. Ha pasado ya la tarde, estamos en la noche. Bueno, y las reacciones se conocen a lo largo y ancho del territorio colombiano. Si ustedes quieren, hablamos de esto primero y luego entramos a lo del fiscal, ya que lo tenemos... Lo importante primero. ¿Lo importante del fiscal, senadora? No, lo importante es la declaración del presidente. Muy bien, entonces vamos con el presidente. El presidente les fija una fecha a las FARC y parece que el tema está empantanado por el tema de las armas. O sea, parece que es una de las cosas que más tiene empantanado las negociaciones en La Habana. Y lo otro, que paradójicamente lo ha dicho el Centro Democrático, son las zonas de concentración. Hay una información que da cuenta que lo que no le gusta a las FARC es el límite que le está colocando el gobierno, que son pocas las zonas que les está diciendo el gobierno. Ellos están pidiendo muchas. Yo no sé si el representante tenga alguna información que ya no la puede confirmar. Empecemos con usted, senadora. Pues yo creo que aquí lo importante, muchos los que acompañamos el proceso de paz seguramente hubiéramos querido que el 23 de marzo se llegara a unos acuerdos definitivos, pero creo que hace bien el presidente Santos, y yo respaldo su decisión de no dejarse chantajear de las FARC. Las FARC no pueden pretender que pueden seguir combinando armas y política. Este proceso de paz es justamente para que renuncien definitivamente a las armas. El Estado, por supuesto, tiene que renunciar a formas de violencia política que ha ejercido en el pasado y dar garantías para la acción política. Pero lo que sí no se puede permitir bajo ninguna circunstancia es que las FARC crean que la garantía de cumplimiento de los acuerdos es que ellos mantengan las armas. Esa es la garantía del fracaso. De manera que hace bien el presidente Santos en pararse en la raya, en no admitir esa combinación de formas de lucha y en exigir de las FARC una fecha clara para el desarme total. Sin desarme no habrá participación política para las FARC. Senadora, ya voy con usted, representante. Senadora. Por supuesto, o sea, esa firmeza con la que está hablando, esperemos que se mantenga y que efectivamente exija con claridad ese tema. Yo creo que los colombianos nos duele y yo, digamos, desde la Federación de Víctimas me repugna pensar que esas víctimas que nunca más van a volver a ver a sus hijos están viendo a las FARC en conciertos, a las FARC en juegos internacionales en La Habana, relajados, abusando de la generosidad de este gobierno y de todos los colombianos, en unas vacaciones eternas, mientras nosotros con avidez esperamos que esta terminación del conflicto llegue. Sin lugar a dudas, representante, armas y el tema de las zonas de concentración deben ser los dos principales obstáculos que tienen que resolver en la mesa en La Habana. Ahora, la finalidad del proceso de paz es que las FARC entreguen las armas y decidan participar en democracia. No se firmó nada el 23 de marzo porque a Timochenko no le dio la gana, no porque Santos haya tomado la decisión. Por supuesto, ellos están de vacaciones en Cuba, van a conciertos de los Rolling Stones, pasean en velero, toman ron, fuman tabaco, mientras las víctimas, los huérfanos, las viudas, sufren el rigor de la violencia, del abandono del Estado. Acá en Colombia ellos no tienen ningún incentivo para firmar nada ya. El narcotráfico en Colombia ha aumentado, los cultivos ilícitos han crecido en un 44% según la Casa Blanca. Entonces las FARC están en el mejor de los mundos.
no hay persecución por parte del Estado, no hay bombardeos. La fecha que dan es no hay ambigua, ¿no? órdenes de captura. Ellos hablan que después del 31 de diciembre. A partir del 31 de diciembre empezará el proceso de dejación de armas. Eso es muy ambiguo. Según fuentes que nos han dicho que ellos pretenden cerca de 80 zonas de despeje. Eso no puede ser. Por eso el Centro Democrático, en la discusión de... El gobierno habla de 10. Nosotros 10, propusimos 11, que no fueran más de 100. Y Naciones Unidas de más de 100. Yo creo que el gobierno se equivocó dejando esa puerta abierta, porque a las FARC usted les da la mano y se toman el brazo. Ellos no tienen ningún incentivo para llegar a acuerdos. Yo creo que es muy importante que el presidente no deje esto en un simple anuncio y ponga unos límites en la mesa de La Habana por el bien del proceso. Si no, esto se le sale de las manos. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo usted le pone esos límites? ¿Cómo logra...? Pero esas son las consecuencias. Yo creo que uno tiene que asumir ellos las acepten consecuencias. que de 80, según lo que dice el representante de la Cámara, bajen a 11? Mire, yo creo que el tema no es el número. Más que el número, yo creo que el tema es cumplir las condiciones que el Congreso de la República por unanimidad decidió ponerle a las zonas de concentración. ¿Y por qué no lo hicieron vía Congreso? Capricho, ¿Por qué no lo hicieron vía Congreso? Se hizo vía Congreso. Se impusieron esas condiciones. Hay 6 condiciones, 6 límites. Nunca antes un presidente había contado con un instrumento legal que respalde su decisión de qué límites deben tener las zonas de concentración. Entonces yo creo que más que el número, lo importante es que cumplan con las condiciones de que no sean zonas urbanas, de que haya un perímetro determinado, de que se puedan determinar los roles. ¿Quieren las veredas donde ellos en algún lado tiene que ser, porque tiene que ser, ¿dónde van a ser? Tiene que ser en zonas donde ellos están ubicados o donde nunca han estado. ¿Qué es mejor? Pues yo creo que es donde está, de hecho, porque ya están además. Pero insisto, yo creo que el número... corredores entre las zonas. Pues necesitan corredores entre las zonas. O sea, yo creo que ese no es el punto. El punto es, las condiciones que estableció el Congreso de la República por unanimidad se tienen que cumplir. Y 2, el objetivo de las zonas. Es que el objetivo de las zonas no es ni sentarse a charlar, ni contemplar el panorama. El objetivo de las zonas es que entreguen las armas. Y que Naciones Unidas esté verificando. Que se verifique a través de Naciones Unidas y que se empiece su tránsito a la vía civil. Las zonas son para eso y por lo tanto tienen que ser precisas y definidas y limitadas en tiempo. Pero no tiene que ser un proceso gradual. ¿Ustedes son partidarios de que las armas se deben entregar de una sola vez? Claro, con términos definidos, claro. Es que con términos definidos, pero... Sí, pues esto no puede ser un proceso abierto al infinito. Tiene que tener unos límites, porque corremos el riesgo de que las FARC estén utilizando la mesa de negociación para fortalecerse y para ampliar su negocio, que es el narcotráfico, como efectivamente está sucediendo, y ya vamos por 160.000 hectáreas cultivadas, destruyendo nuestros bosques, las selvas, acabando con el medio ambiente. Entonces, mientras hablan de paz en Cuba, siguen aumentando el narcotráfico. No, y es que ¿Cuál es el escenario ideal para la verificación? ¿Cómo lo ve usted, senadora? Naciones Unidas y los países garantes tienen que estar en el control de todas esas zonas. Es que, es decir, para mí sí es claro que esas zonas no son para el control de las FARC. Por Dios, nosotros tenemos que velar por la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos que están en esas zonas. Es decir, no es para que expanda su poder en esos territorios a hacer unos pequeños reinos de taifas. Por el contrario, es una zona neutral que le garantiza la seguridad y la verificación a los verificadores, Naciones Unidas y los países verificadores, de que efectivamente esas entregas de esas armas se hacen. Y eso no se necesita sino un día. Es que para mí eso es absolutamente... póngale una semana, porque es que entregar unas armas, si las tienen tan claro y está tan organizado las FARC y está tan subordinado el mando en las FARC, pues esa es una forma de mostrarnos que efectivamente aquí no están negociando unos señores mayores que se quieren retirar, que quieren tener una buena pensión de parte del gobierno, y otra tropa sigue peleando y está utilizando el narcotráfico para seguir en su agenda propia, sino que efectivamente hay una unidad de mando y las órdenes que dan esos señores mayores que se quieren retirar y quieren venir a vivir a Colombia tranquilamente después de haber hecho muchísimo daño, y nos parece muy bien y estamos siendo generosos en ese sentido, pues efectivamente están comprometidos en ese proceso y van a entregar esas armas. Pero Jesús, yo quisiera agregar un elemento. Sí. A mí, si yo trato, digamos, de entender las dos partes un poco para ver si logramos salir de este entuerto. Por un lado, me parece bien del gobierno que ponga condiciones y que ponga límites y que exija una fecha clara para el desarme y que le ponga a las FARC la misma condición que le ha puesto desde el día 1,
que es que para empezar a hacer política tiene que desarmarse. Sí, punto. total, no se puede política Ahora, con por armas. otro lado, cuando las FARC dicen, bueno, pero es que aquí siguen asesinando líderes sociales, no hay garantías, recuerden la UP, entiendo su desconfianza fundada, pero lo que las FARC tienen que entender es que están confundiendo que las zonas de concentración son sus espacios de acción política. No, las zonas de concentración son para que dejen las armas, y si dejan las armas después, el país entero será su espacio de acción política, no solamente unas armas delimitadas. Pero lo que sí importa, lo que sí es determinante y en lo que no podemos ceder es en que si haya garantías, no puede haber garantías absolutas. Jesús, es absolutamente imposible, eso lo sabemos todos, que las FARC nos dé garantías absolutas de que ni uno solo de sus hombres va a reincidir. Como nosotros no le podemos dar garantías absolutas pues de que van a ganar las elecciones y van a tener Lo que pasa éxito es que eso nos político. lleva a otro escenario, ¿no? Sin tener garantías absolutas dentro del margen de incertidumbre, sabiendo que en promedio en el mundo el 25% de la gente que se desmoviliza reincide, aún así, así ocurrió por ejemplo con los paras, aún así nos combina Claro. el proceso con los paras. Eso De manera es que hay que muy bueno, entender que el desarme no es un capricho del presidente Santos, el No, desarme estamos claros es en una eso. exigencia de la sociedad colombiana. Es que Pero estamos más claros en allá- eso, pero a mí me lleva, lo que está expresando la senadora Claudia López, me lleva a pensar qué tan unidas y qué tan Cohesionadas están las FARC. Exactamente, ese escenario... Esa es la prueba reina de la cohesión de las FARC. Y es el ahí tiempo donde que vamos a ver entreguen las fracturas, armas. porque, perdóneme, es una opinión personal y no las debo emitir en este programa, pero yo soy de los que pienso que las FARC no están unidas. Pues vea, es que ya posible que no? se han documentado casos donde se están cambiando el brazalete con el ELN. Entonces negocian a nombre de las FARC en La Habana y delinquen a nombre del ELN Pero es una fantasía. en Colombia. Pero Entonces es una fantasía, eso Samuel. es un De eso peligro. no hay ninguna No es una información fantasía, cierta. no Más es una aún, fantasía, el ELN y es las un FARC se han riesgo confrontado latente. militarmente. Vea, las FARC, el ELN no había tenido presencia en su departamento, en el Cauca, y ahora resulta que El son los ELN grandes señores no, del informes. departamento del El Cauca. ELN lleva 6 Entonces, años en el Cauca. no, ahí se están metiendo, están cambiando brazaletes con la guerrilla de las FARC. ¿Hasta dónde? Eso es un gran riesgo. Pero vea, más allá de las condiciones del desarme y de las zonas de concentración, lo importante es que el gobierno asuma la autoridad en la mesa de La Habana, porque hasta ahora lo que hemos visto es que quienes ponen las condiciones, quienes dictan las reglas, son No, los eso es miembros de las contraevidente. FARC. Obviamente aquí las condiciones las está poniendo el presidente y por eso no se firmó. Les pregunto hasta dónde los temores que hay en algunos municipios, en algunos departamentos inclusive, porque se presten para esas zonas de concentración son válidos. Hay gobernadores, hay alcaldes que han expresado que no les gustaría Indígenas. que esas zonas, Indígenas, comunidades indígenas también, Eso es- que a no- nadie le gusta tener una autopista de 5 carriles al frente, mucho menos un campo de concentración de las FARC ¿Y, para qué- y desarmarse. cómo trabajamos eso entonces? No, yo lo que creo, y por eso me parece las que garantías. dónde deben ser primero con las garantías y los límites del ejercicio de la autoridad, saber que es para concentrarse, para desarmarse, con la verificación internacional, pero yo sí creo que lo lógico es que las zonas de concentración estén donde están las FARC. Ponernos a trastear las FARC de donde no están, ¿no? O nunca han estado, no hacen presencia, a donde llegan realmente es a perturbar un escenario natural. Yo creo que hay un escenario, desafortunadamente, ya de perturbación de presencia armada de las FARC en los territorios, y debería ser allí, para que dejen de perturbar esos territorios con sus armas y más bien pasen a distensionarlos con su desarme. Su opinión sobre, Vea, sobre el acá- temor de las comunidades. Acá se hace consulta previa para hacer un puente, una carretera, una exploración petrolera. Pues que le consulten a los habitantes de esos municipios o de esos departamentos si quieren la presencia de las FARC. ¿Y cómo se consulta? Es ¿A que quién es se muy le- a fácil, quién se le es muy consulta? fácil, Con los es muy paras. fácil. ¿Pero a quién se le Desde consulta? Bogotá, es muy fácil, desde Bogotá decir, pónganlos allá bien lejos en La Guajira, o en el Chocó, o en el Cauca. Y en los debates en el Congreso se veía eso. Aceptamos eso, pero que no sea en mi municipio, que no sea en mi departamento. propuesta de saboteo. Entonces, sí le deben Evidentemente consultar a nadie los habría. colombianos. ¿Por qué los van a obligar a convivir con sus victimarios Porque ya armados? conviven. Eso no puede ser. Porque ya conviven con ellos, No, pero pero que no dando sea, que se los van a instalar ahí en el municipio. No, no se los van a instalar, Donde no están está. ahí. Eso Es no que ellos puede no ¿Qué ser. le están parece en la el aire, propuesta están del en la representante estratosfera. El de Estado preguntarle, lo tiene que sacar. no sé cuál sería la mejor manera, a preguntarle a No, quién? yo creo que una vía puede ser buscar mayores garantes internacionales, otros países que sean más garantes y que ¿Y le que den... los garantes estén en las zonas? Exactamente, y que le den mayor... eso, pero ¿viviendo, conviviendo? Exacto, que le den mayor garantía a quienes población. tienen
justificadísimas reparos y susto de que ese repliegue que ha tenido efectivamente militar las FARC, este proceso que les ha dado mayor presencia, digamos, internacional y mayor peso diplomático de negociación, se revierta en otra vez una recuperación militar de esas zonas. Entonces, por supuesto, yo pienso que vamos a meterle más actores internacionales y países que efectivamente para esas comunidades sean garantes o organizaciones internacionales que sean... Muy bien, pero no solo permítame la presencia de verificadores internacionales, también del Ministerio Público. Necesitamos claro, una entidad total. pública a la que le podamos exigir resultados. Esto porque nosotros no podemos vincular a través de una ley a las Naciones Unidas.